Bueno, pues gracias a todos por su paciencia. El día de hoy quisiera hacer un panorama general acerca de lo que nosotros hacemos en neuropsicología y más en el campo de la salud mental. La neuropsicología es una rama, es una disciplina que generalmente está más asociada con pacientes que tienen alguna lesión cerebral específica, y nosotros nos encontramos, por ejemplo, mucho en los hospitales generales o hospitales como el Instituto Nacional de Neurología, y el campo de la salud mental es un campo nuevo, es un campo interesantísimo para nosotros, y el interés que yo he tenido desde que me ingresé a las filas del instituto es poder hacer neuropsicología en salud mental, ¿no? Entonces, lo primero que a mí me gustaría contarles es cuál es la importancia de la valoración neuropsicológica en el campo de la psiquiatría. En principio, nosotros tenemos que entender que la toma de decisiones del clínico tiene que estar basado en evidencia. Entonces, una valoración de la cognición le permite al médico tratante identificar de forma específica dominios cognitivos y de comportamiento, que esa es una palabra que les voy a pedir que la tengan muy en mente, que se encuentran afectados en la población clínica de interés, ¿no? Cuando nosotros, que somos neuropsicólogos, le entregamos un informe al médico tratante, él obtiene una descripción de las fortalezas y de las debilidades del funcionamiento en áreas, por ejemplo, como velocidad, que significa qué tan ágil es mi paciente mentalmente, en memoria, qué tal aprende, cuánta información puede mantener en línea, cómo está su lenguaje, cómo es su función ejecutiva, cómo se encuentra el estado de su emoción y eso cómo influye en las decisiones que el paciente toma, cuál es la motivación que tiene para realizar ciertas actividades y una cosa que es muy importante, cómo se relacionan todos estos hallazgos con la conducta que el médico psiquiatra observa en el paciente. En este sentido, la valoración neuropsicológica es una herramienta tremendamente útil para el diagnóstico, ¿no? Y también, no solamente para clasificar a los pacientes, sino que estas alteraciones de las que les estoy hablando en los diversos dominios cognitivos también se asocian al mantenimiento de una conducta desadaptativa. Si nosotros tenemos dificultades atencionales, dificultades de memoria, dificultades en cómo generamos una serie de decisiones, pues es altamente probable que no nos encontremos muy bien a lo mejor en la escuela o no nos encontremos muy bien en el trabajo y eso afecta la funcionalidad del paciente, ¿no? Que al final eso es lo que nosotros estamos buscando, que el paciente esté mejor en muchas esferas de su vida. Por lo tanto, la valoración neuropsicológica como el reporte, un reporte bonito, bien hecho, bien descrito y demás, resulta muy útil en el proceso de diagnóstico para proporcionar información puntual sobre aquellas áreas que necesitan ayuda y aquellas áreas que están conservadas. Y de esta manera nosotros podemos señalar blancos conductuales que son de interés para el tratamiento. En este sentido, una adecuada descripción de las alteraciones, las fortalezas y los cambios a través del tiempo en estas funciones, porque no son funciones estáticas, tienen un potencial importante de proporcionar información relevante para la severidad de los síntomas conductuales que nosotros estamos mirando en nuestros pacientes y para el pronóstico mismo. Entonces, a mí me gusta esta diapositiva porque yo siempre les digo que ustedes quieran mucho a su neuropsicólogo porque hacemos un trabajo muy importante interdisciplinario. ¿Podemos revisarla? Sí. ¿Podrías preguntarme si están viendo la imagen de la diapositiva que tiene? Quisiera saber si ustedes en este momento están mirando la diapositiva donde dice... Ahorita me van a contestar 35 personas al mismo tiempo, pero es la pregunta. Entonces necesitamos que la vean. Sí, ya lo hago. Ok. Continúe. ¿Sí? Ok, bueno, está bien. Aquí no todos somos amigos, todo está muy bien. Entonces yo siempre les digo que quieran mucho a su neuropsicólogo, ¿no? Específicamente, ¿cuál es el trabajo que nosotros hacemos acá? Nuestra tarea en esta rama de la neuropsicología consiste en comprender la cognición y el comportamiento teniendo en cuenta el funcionamiento cerebral, ¿no? Entonces, como tal, la neuropsicología es un estudio de las relaciones entre el cerebro, la cognición como una conducta no directamente observable, sino que la evaluamos a través de una serie de pruebas, el comportamiento que es directamente observable y la emoción. Nuestra tarea como psicólogos, como expertos en conducta,
en colaboración con el equipo multidisciplinario, es dar respuestas de cómo se genera esta cognición, estas representaciones, cómo eso se traduce en comportamiento, cómo la emoción influye en ese comportamiento y cómo eso ayuda a mantener o cambiar algunos síntomas específicos, ¿no? Si nosotros o damos una definición puntual, la neuropsicología es la aplicación de los principios de evaluación e intervención basados en un método científico. Y a mí me gustaría dejar muy claro esto porque nosotros tenemos, y se los platicaré un poco más adelante, un núcleo de formación muy particular, ¿no? Nos basamos en el estudio científico de la conducta humana a lo largo del periodo de vida, es decir, que ustedes van a poder encontrar neuropsicólogos infantiles, neuropsicólogos que están más especializados en adultos, neuropsicólogos que se encargan de pacientes de la tercera edad y que son parte del equipo de la clínica de psicogeriatría. Y todo lo que nosotros evaluamos lo relacionamos con el funcionamiento normal y anormal del sistema nervioso. Nosotros, como neuropsicólogos, nos interesamos en el estudio de problemas clásicos de la psicología, como la atención, el aprendizaje, la percepción, la personalidad y la psicopatología. Y utilizamos métodos de psicología experimental, metodologías en la construcción de instrumentos, todo en un marco científico, y además nos hacemos uso de los datos que nos pueden ofrecer las imágenes cerebrales, los estudios de neurofisiología, de biología molecular y de genómica. Entonces nosotros estamos implicados en un campo multidisciplinario. Pero lo que yo quisiera que ustedes se quedaran en su memoria y que lo guarden muy bien ahí, es que el carácter distintivo de esta disciplina es que nosotros consideramos a la función cerebral como el punto de partida de todo, de la cognición, del comportamiento, de la emoción, y que el comportamiento, las descripciones que nosotros hacemos del comportamiento deben de tener un sólido conocimiento sobre neuroanatomía, sobre psicología biológica, sobre genética, farmacología y métodos en neurociencias. Entonces, quieran mucho a su neuropsicólogo porque estudiamos mucho. De manera general, nuestra evaluación lo que hace es explorar cómo nosotros representamos y organizamos la información, cómo se generan las capacidades y las acciones humanas, y lo que hacemos es encontrar coherencia entre los diferentes dominios, atención, memoria, toma de decisiones, los datos proporcionados por las pruebas que nosotros aplicamos, la historia clínica y la historia de vida del paciente. Consideramos cuáles pueden ser los orígenes de las alteraciones, que pueden ser neurológicas, psiquiátricas, neurotóxicas, y lo correlacionamos con los hallazgos neuroanatómicos y neurofuncionales a través de las diferentes pruebas que existen, ¿no? ¿Para qué tipo de preguntas nos sirve una evaluación neuropsicológica? Generalmente mandan pacientes para valorar áreas, por ejemplo, como la inteligencia, la resolución de problemas y la capacidad de conceptualización, planificación y organización de cualquier tipo de acciones, atención, memoria y aprendizaje. También hacemos valoraciones sobre habilidades académicas, habilidades perceptivas y motoras. Y una cosa que es muy importante es que nosotros hacemos también una evaluación sobre las actividades de la vida cotidiana. Citando a Bárbara Wilson, que en algún momento la voy a retomar de la presentación, nosotros siempre trabajamos con personas, no trabajamos nada más con puntajes. Entonces, para nosotros es muy importante tener una valoración científica, puntual, específica, pero también estas puntuaciones se tienen que correlacionar con la vida del paciente, con sus actividades, y que también puede realizar estas actividades en su funcionalidad, ¿no? Eso es en realidad lo que a nosotros nos importa en el comportamiento integrado. ¿Qué es lo que incluye una evaluación neuropsicológica? Que va a ser un poco de lo que va a ir el curso que vamos a tener en mayo. Una valoración implica la descripción de las fortalezas y debilidades y la identificación de los cambios en el funcionamiento de la cognición, de la conducta, de la emoción, y lo ponemos nosotros en términos de presencia o ausencia de alteración, y tenemos que decirles cuál es el grado de severidad. Es decir, cuando yo hago una evaluación que la entrego al médico tratante, le digo al médico, el paciente, de acuerdo a su grupo normativo, es decir, a personas de su misma edad y escolaridad, presenta una alteración leve, moderada, severa en la velocidad, en la planeación, en el lenguaje, en la memoria, en la capacidad de conceptualizar, ¿no?
Y cuando nosotros decimos, bueno, hay esta alteración, le decimos, esta alteración se correlaciona con este dato neuroanatómico o neurofisiológico. Y para eso hacemos uso de otras pruebas complementarias, ¿no? También en el informe nosotros determinamos si esta disfunción se asocia o no a la propia enfermedad neurológica, a una condición psiquiátrica, a un trastorno del desarrollo o, interesantemente, a condiciones no neurológicas. Tenemos en neuropsicología algunos ejemplos muy interesantes de cómo se puede ver afectada la cognición, por ejemplo, por una cuestión emocional. Llegamos a veces, por ejemplo, hace poco tuve un caso de una cosa que se llama pseudodemencia depresiva, ¿no? De un paciente que tenía una depresión tan severa que parecía que sus funciones cognitivas estaban grandemente alteradas, ¿no? Casi parecido a un cuadro de demencia. En cuanto el paciente empieza a mejorar anímicamente, los puntajes se modifican de una manera impresionante y entonces pues eso nos orienta hacia cuál es la etiología real de este comportamiento que nosotros estamos observando. También nuestra evaluación es útil para ver los cambios a lo largo del tiempo y el desarrollo del pronóstico, para ofrecer lineamientos en la rehabilitación, en la parte motivacional o una combinación de ambas, para proporcionar lineamientos y educación para la familia y los cuidadores y para planificar los planes de rehabilitación, de remediación, de estimulación y el tratamiento en general. Estos 7 puntos que ustedes ven acá en la diapositiva los voy a desarrollar, espero que me dé suficiente tiempo, yo creo que sí, para que ustedes puedan tener una idea general de lo que es el trabajo de neuropsicología y cómo nosotros lo aplicamos en el campo de la salud mental. Lo primero que a mí siempre me gusta decirles, tanto a mis alumnos como a los colegas con los que trabajamos, es que nuestros reportes siempre tienen una descripción de las fortalezas y las debilidades de nuestro paciente. Es decir, sí les ponemos las cosas que necesitan trabajo, pero también nosotros tenemos la obligación de decir cuáles son las fortalezas del paciente, es decir, qué dominios se encuentran conservados que nos pueden ayudar a plantear un mejor tratamiento. ¿Con qué es con lo que cuenta el paciente para trabajar, para ayudarse, para compensar en unas áreas de su funcionamiento, ¿no? Se espera que nosotros como neuropsicólogos en la salud mental seamos muy responsables y proporcionemos una descripción que permita identificar precisamente esto, ¿no? Debilidades y fortalezas. Y esto nos va a ayudar a inferir la presencia de anormalidades congénitas del desarrollo o alteraciones dadas por una condición neurológica o psiquiátrica, ¿no? ¿Cómo es que nosotros hacemos la inferencia de si hay alteraciones o no? Como buenos psicólogos, nosotros nos encargamos primero de estudiar cómo es el comportamiento normal, ¿no? Y lo que hacemos es comparar el desempeño del sujeto contra una población que se considera que está dentro de la normalidad, en la curva normal, ¿no? Por lo tanto, una obligación de nosotros es decirles o conocer los baremos o conocer cómo se comporta un sujeto en la normalidad y decirles a cuántas desviaciones estándar está el resultado de mi paciente. Es decir, nosotros también tenemos conocimiento sobre estadística y podemos dar un informe bien preciso acerca de cuánto se desvía de la función normal una ejecución de un paciente, ¿no? Los informes generalmente tienen deben de traer esta información y eso es un dato bastante confiable que ustedes pueden ver, que nos va a servir para hacer comparaciones a lo largo del tiempo que ya les voy a mostrar más adelante. Nuestro segundo objetivo es la determinación de los correlatos biológicos de los resultados de las pruebas, es decir, una vez que nosotros hemos hecho la descripción de las fortalezas y las debilidades y describimos la conducta del paciente, lo que hacemos es saber si esto que nosotros estamos observando se debe a qué. Se debe a una lesión estructural, se debe a un trastorno del desarrollo, se debe a un daño neuroquímico o se debe a fallas en la conectividad, como es en el caso, por ejemplo, de muchos trastornos psiquiátricos. Lo que sigue es que nosotros hacemos una determinación de los cambios asociados a esta enfermedad y hacemos inferencias sobre la posible etiología o los cambios en la función descrita, ¿no? Por eso nosotros además no solamente aplicamos pruebas, sino una parte muy importante de nuestro trabajo siempre es la historia clínica, siempre es la entrevista con los familiares, siempre es cómo observar el comportamiento del paciente y hay métodos interesantes y nuevos ecológicos que también se van a hablar en el curso de mayo para evaluar la conducta en el medio, ¿no? Ahí en el campo de batalla. Entonces, eso es una parte interesante. Ahora, yo les decía
que nosotros les damos resultados de a cuántas desviaciones estándar o qué tanto se aleja de la normalidad una ejecución de un paciente, y estos datos nos sirven porque otra de las ventajas de un informe es que nosotros podemos determinar los cambios a lo largo del tiempo. Es decir, nosotros podemos rastrear mejoras como consecuencia de un tratamiento farmacológico, como consecuencia de un tratamiento no farmacológico, como puede ser desde la psicoeducación, el entrenamiento en metacognición, rehabilitación cognitiva, estimulación y demás. Nosotros podemos saber si nuestra intervención está funcionando para mejorar la capacidad cognitiva del paciente solamente si tenemos una evaluación bien hecha y podemos comparar los datos. También nos sirve para ayudar a determinar el avance de una enfermedad y para desarrollar los planes sociales o financieros para un paciente y su familia. Esto es particularmente útil, por ejemplo, en el caso de pacientes que tienen demencia. No es lo mismo tener un paciente que apenas está iniciando, tiene un deterioro cognitivo leve, a un paciente que tiene una demencia moderada, un paciente que tiene una demencia severa, y el nosotros tener una evaluación nos puede ayudar a saber cuáles son las capacidades del paciente y a generar o poder decir, bueno, esto ha avanzado tanto en determinado tiempo, y hacer planes que les sirvan al médico tratante y que les sirvan a la familia para poder atender a las necesidades del paciente y que el paciente pueda contender con las demandas de su medio ambiente, ¿no? Es decir, una de las principales razones por las que a nosotros nos interesa hacer esto es porque nuestros esfuerzos no solamente están generados hacia la propia evaluación y diagnóstico, sino también hacia la rehabilitación, hacia métodos de rehabilitación que sean efectivos, ¿no? Debo de decirles que nuestro servicio de rehabilitación, que estuvo a cargo del doctor José Luis Olivares, pues tiene mucho esta visión, ¿no? de ofrecer a los pacientes algo que les funcione, que les ayude a mejorar en sus habilidades de la vida cotidiana. Y eso está seguido con nuestro quinto punto, que es cuando nosotros tenemos el informe, cuando nosotros hemos comparado, hemos estudiado bien a nuestro paciente, hacemos recomendaciones sobre la planeación en la rehabilitación educacional o vocacional. Cuando nosotros sabemos qué es lo que necesita trabajo y cuáles son las fortalezas del paciente, nos ayuda a generar tareas y a desarrollar los programas de rehabilitación. Y sirve para asignar adecuadamente el tiempo y recursos a las prioridades del tratamiento. Esto es particularmente interesante porque la psiquiatría se mueve rápidamente hacia estos conceptos de la medicina de precisión. Y nosotros necesitamos herramientas, necesitamos un equipo multidisciplinario que ya en el campo de la psiquiatría incluye a el 3 veces heroico servicio de rehabilitación para la evaluación neuropsicológica. Una vez que nosotros sabemos cuáles recursos, qué vamos a hacer, cuáles son los lineamientos, tenemos que educar a los familiares. O sea, nuestro trabajo no termina solo en el paciente. No, cuando una familia o los cuidadores comprenden las fortalezas y las debilidades de sus seres queridos, eso ayuda a manejar de una mejor manera las limitaciones en el funcionamiento del paciente. Si nosotros entendemos que muchos trastornos mentales, como cualquier condición médica, pueden generar alteraciones en la cognición que no le permitan al paciente realizar actividades también como lo hacía antes, es más probable que sus seres queridos o su red de apoyo se encuentren menos molestos con el paciente cuando saben que esto que está pasando está relacionado con una condición médica. Y cuando además hay un plan de tratamiento, ¿no? Es decir, no solamente, nuestro informe no se puede quedar solamente en, está alterado, está muy grave, sino nosotros qué podemos hacer por el paciente, porque eso es realmente a lo que va el servicio de rehabilitación. Psicoeducamos a la familia y planteamos un tratamiento. Una parte importante de plantear el tratamiento incluye que nosotros sepamos y seamos muy honestos sobre en qué medida el paciente puede cumplir con las recomendaciones del tratamiento y el uso de medicamentos, así como cuál extensa debe ser la supervisión requerida por la red de apoyo. Esto resulta particularmente importante porque nosotros también sabemos que los recursos, por ejemplo, con los que de repente pueden contar los pacientes o los familiares son limitados. Y aunque nosotros quisiéramos ofrecerles a muchos de nuestros pacientes que se vinieran 1 o 2 veces por semana a un tratamiento de rehabilitación neuropsicológica, sabemos muchas veces que por la economía de los pacientes esto no va a resultar posible, ¿no? Entonces,
parte de nuestra tarea incansable es que tenemos que ajustar nuestros tratamientos también a las condiciones de donde trabajamos y ofrecer una línea de tratamiento que pueda ser cumplida por el paciente y por su red de apoyo, ¿no? Entonces, no solamente es la consideración cognitiva desde las neurociencias, sino también nosotros tenemos un enfoque social muy importante que debe de considerar esta parte. Ahora, ya que les he platicado de qué va la evaluación, yo quisiera hacer hincapié en qué es un neuropsicólogo clínico y por qué es importante que ustedes estén bien conscientes de a quién le refieren los pacientes. Un neuropsicólogo clínico tiene un conocimiento específico de psicología experimental, de psicología clínica, fundamentos para el estudio de la relación entre el cerebro y la conducta y fundamentos para la neuropsicología clínica. De acuerdo a la Asociación Americana de Psicología, la formación de un neuropsicólogo implica una formación doctoral o grado de maestría en neuropsicología o neurociencias de una universidad acreditada. Todos podemos tomar diplomados y aprender mucho sobre las rutas de evaluación, pero siempre es importante consultar con un experto, ¿no? Un neuropsicólogo también tiene una capacitación de interinato de neuropsicología clínica en un programa aprobado por la APA y una formación en residencia en neuropsicología por lo menos de 2 años a tiempo completo bajo la supervisión de un neuropsicólogo clínico acreditado. Nosotros estamos muy contentos porque acá en el Departamento de Rehabilitación tenemos rotantes de la Maestría de Neuropsicología de la UNAM que están activamente colaborando con protocolos de investigación, con evaluación y entonces esperemos que en algún momento podamos ser parte de la residencia de esta maestría. ¿Qué habilidades debe tener un neuropsicólogo clínico? Debe tener la habilidad de evaluar, que implica recopilar información, la toma del historial clínico, la selección y administración de las pruebas, la interpretación de esos datos, realizar el diagnóstico, plantear un tratamiento, redactar un reporte, suministrar la retroalimentación no solo al médico tratante, sino también a la familia y al paciente, y el reconocimiento de los aspectos multiculturales. También nosotros tenemos esta habilidad de plantear el tratamiento e intervenciones identificando objetivos muy puntuales de las necesidades, formular y realizar la supervisión de los planes de trabajo, la evaluación de los resultados, otra vez en el contexto de lo que el paciente puede hacer. Nosotros tenemos la habilidad de asesorar, de comunicar efectivamente a los médicos, de hablar con ellos, de decirles qué fue lo que encontramos, cómo nuestros hallazgos se relacionan con la conducta del paciente, cuáles son las variables de inicio, mantenimiento y remisión de una conducta desadaptativa. Podemos hacer referencias, podemos comunicar los resultados a los familiares y los pacientes y hacer recomendaciones. Y una tarea muy importante de nosotros, porque al final seguimos siendo psicólogos con una base experimental muy importante, hacemos investigación. Seleccionamos los temas, revisamos literatura, diseñamos protocolos, los ejecutamos, evaluamos y publicamos como buenos científicos. Entonces, nosotros en realidad hacemos una integración muy importante sobre las enfermedades, las capacidades específicas del cerebro, marcadores, desarrollo farmacológico y todo, insisto, relacionado o basado en que la cognición y la conducta es una condición emergente del cerebro, ¿no? ¿Cuándo se solicita una evaluación en neuropsicología? Cuando se sospecha que existe algún déficit cognitivo o en la conducta relacionado con el cerebro. En los casos más específicos, cuando hay un daño cerebral traumático, accidentes vasculares, dificultades de aprendizaje, trastorno por déficit de atención, trastornos neuropsiquiátricos, cuadros epilépticos, efectos de las sustancias y abuso de drogas y demencia, ¿no? Nuestra disciplina ha ido modificándose a lo largo del tiempo y tenemos diferentes tipos de enfoques en la evaluación. Hace mucho tiempo se utilizaba una batería que se llama Halsted-Raytan, que se utilizaba para evaluar sistemáticamente los efectos del daño cerebral. Era empirista y no tenía una visión localizacionista de las funciones y proporcionaba una serie estándar de las mediciones de los pacientes. Hay una segunda etapa en la evolución de nuestras evaluaciones en donde de repente se llegó a utilizar por mucho tiempo la batería de Luria-Nebraska, ¿no? En donde se nombraban las escalas de acuerdo a los dominios cognitivos y esto fue un cambio conceptual que a nosotros nos ayudaba a describir por proceso.
Muchos de nosotros aprendimos desde la aproximación de Boston, que nos enseñaban en la Facultad de Psicología en CEU, que tiene que ver con entender la cognición por dominios, ¿no? Y los que impulsaban esta aproximación pues eran Goodclass, Kaplan, y ellos lo que decían era que nosotros podíamos utilizar una batería flexible para evaluar distintos dominios cognitivos, y eso podía reflejar de una manera interesante pues cómo era el funcionamiento de los pacientes. A pesar de que existen muchas maneras de evaluar, no hay una metodología única que pueda resolver todos los casos planteados en la clínica neuropsicológica. Aquí lo más importante es que nosotros nos enfocamos en el paciente, nosotros no evaluamos funciones, evaluamos personas. Entonces el contexto clínico es la clave para la determinación de la amplitud y la selección de las pruebas a realizar. De manera general, Jordi Peña nos dice que podemos utilizar esta aproximación progresiva y multidimensional para la evaluación en neuropsicología, utilizando primero un cribado, un screening, que es una evaluación amplia de las funciones. Después podemos ir a una batería general, como el test de Barcelona, que el maestro Jorge Sig nos va a hablar un poco de los avances de esta batería en el curso. Después que tenemos una evaluación general y donde hemos encontrado datos específicos de alteración, utilizamos un test particular, ¿no? A eso se refiere la ruta crítica de evaluación. ¿Cuáles son las alteraciones más importantes que nosotros llegamos a encontrar en una patología? ¿Qué es lo que debemos buscar? ¿Qué es lo que debemos explorar por fuerza? Y entonces así hacemos una exploración ideográfica, de acuerdo a las hipótesis, ¿no? Ok. Los elementos esenciales de toda valoración implican los datos aportados en la historia clínica. Nosotros no podemos solamente aplicar una serie de pruebas si no tenemos un contexto, porque el cerebro no está en una cubeta, nosotros siempre nos estamos moviendo en un medio, ¿no? Entonces la historia clínica es el primer paso fundamental. Luego los datos neurológicos y médicos, los datos que nos aporta el psiquiatra, que nos aporta el internista, que nos aporta todo el equipo que trabaja con el paciente, incluso los terapeutas, ¿no? Los datos de observación de la conducta, porque psicólogos al fin, nosotros nos especializamos en conducta. Los datos cuantitativos, los datos duros que se aportan desde la batería, organizado en la exploración por fases, desde lo básico, desde el screening, desde lo general, hasta la detección de lo más específico o los síntomas ideográficos dados por las hipótesis. Los datos sobre la ejecución del paciente, no es solamente si si tiene bajos puntajes o tiene altos puntajes, sino la explicación de por qué los bajos puntajes. ¿Cuál es la razón de que el paciente no pueda funcionar en determinado apartado? Y los datos sobre las escalas complementarias, porque yo les decía al principio de la videoconferencia que no solamente se trata de escribir atención, memoria, lenguaje y demás, sino esto cómo impacta en la vida de mi paciente, que es en realidad a mí lo que me importa. Entonces nosotros podemos tener diferentes formas de evaluar, los test de cribado, tenemos test de habilidades de la vida diaria, los datos desde la neuropsiquiatría, escalas para la calidad de vida, las baterías integradas de las que ya les he hablado y los test de inteligencia. En México se ha hecho un trabajo muy importante por desarrollar baterías específicas que nos ayuden a tener parámetros de nuestra población, como el Neuropsi Atención y Memoria, el Neuropsi Breve, la BANFE, la batería de evaluación para niños de la doctora Yáñez, que también nos va a acompañar en el curso, que nos va a hablar específicamente de evaluación en TDA. Entonces, en México se ha hecho un trabajo muy importante y yo quiero reconocer a todos nuestros maestros que han hecho un esfuerzo muy importante por darnos datos de comparación, porque nosotros, insisto, hacemos un trabajo científico, no es de feeling, sino hacemos un trabajo basado en evidencia. Además hacemos uso de pruebas ampliamente reconocidas en la neuropsicología internacional para evaluar, por ejemplo, esta que seguramente ustedes conocen como la figura de Rey. También tenemos baterías breves específicas, por ejemplo esta, que evalúan una serie de dominios particulares, ¿no? Y por ejemplo, se ha propuesto para evaluar brevemente la capacidad cognitiva en esquizofrenia, que evalúa memoria verbal, memoria de trabajo, velocidad motora, fluidez, velocidad de procesamiento y funciones ejecutivas. Tenemos diferentes tipos de herramientas. Entonces, uno de los trabajos de nosotros en neuropsicología es que siempre nos tenemos que estar actualizando sobre cuáles son los instrumentos más sensibles, cuáles son los instrumentos que ha replicado la literatura que nos sirven para detectar las alteraciones en poblaciones particulares. Entonces,
nuestro trabajo no puede quedarse con baterías de hace 20 años. Nosotros tenemos que estar constantemente actualizándonos y por eso la investigación es una parte importante de nuestro trabajo. Les quiero platicar que también vamos a tener en el curso y vamos a hablar acerca, por ejemplo, de algunas baterías que son en línea, ¿no? O sea, nuestras evaluaciones tradicionales generalmente implican papel y lápiz, pero también hay pruebas en computadora que se han desarrollado y que son tremendamente útiles para evaluar sin el sesgo del observador, ¿no? Por ejemplo, en esta diapositiva que les pongo, esta es una batería de una batería que se utiliza también en esquizofrenia, que como ustedes verán, evalúa distintos dominios cognitivos, incluyendo, por ejemplo, el reconocimiento emocional en rostros, la función de inhibición, y distintos dominios que se evalúan también en papel y lápiz. Pero estas en particular a mí me parecen particularmente interesantes y divertidas porque implican mucha interacción del sujeto con un medio digital. El año pasado en nuestro curso la maestra Cristina García, que nos acompañó desde Monterrey, nos hablaba acerca del uso de la tecnología para la evaluación y para la rehabilitación de los pacientes. Entonces estas son herramientas que nosotros también podemos hacer uso, también las podemos utilizar y nos dan información valiosa, ¿no? Acá les pongo en las diapositivas algunos ejemplos de las tareas que vienen, desde, por ejemplo, la identificación de palabras o pseudopalabras, el span de memoria, las tareas de go, no go, que son divertidas para evaluar la respuesta de inhibición en los pacientes y que además nos ofrecen el detalle, por ejemplo, de los tiempos de reacción, es decir, cuánto tiempo se tarda en dar una respuesta motora breve un paciente y nos los mide en milisegundos. En esta siguiente diapositiva, esta batería incluye, como yo les decía, el reconocimiento de las emociones faciales, que es algo que a nosotros también nos interesa mucho acá en el campo de la psiquiatría. Rápidamente les voy a hacer mi comercial porque mi trabajo de investigación, el que llevo yo como investigador principal en el instituto, es de evaluación cognitiva en esquizofrenia. Y nosotros utilizamos una batería que es el Gold Standard internacional, que es la Matrix, que evalúa 7 dominios cognitivos con 10 pruebas. Y esta evaluación en pacientes con esquizofrenia ha sido pues de gran ayuda tanto para los clínicos como para los pacientes, porque esta población era una población que por alguna razón no se evaluaba aquí en el instituto, pero que el hecho de que nosotros pudiéramos hacer la valoración neurocognitiva de los pacientes les ha permitido a los clínicos saber cómo es que la alteración en estas funciones tiene un impacto en la funcionalidad de sus pacientes y nos ha permitido también plantear distintas estrategias no farmacológicas para darles a los pacientes, que es nuestro segundo protocolo de investigación, que es ver la efectividad de los tratamientos no farmacológicos, ¿no? Bueno, y ahora que yo ya les he platicado acerca de todo lo que hemos aprendido del cerebro con la valoración, nosotros hacemos diagnósticos. ¿Esto qué significa? Que conocemos la naturaleza de la enfermedad mediante la observación de los síntomas y establecemos cómo este grupo de síntomas se llama. En neuropsicología se pueden, así como en muchos lados, se pueden hacer distintos tipos de diagnóstico, el sintomático, el etiológico, el topográfico y el sindromático, pero yo quisiera, porque esto también lo vamos a hablar en el curso, que nosotros pudiéramos distinguir entre lo que significa la obtención de los puntajes, que es un nivel de diagnóstico únicamente psicométrico, la integración de esos puntajes en la conducta, que eso es un nivel de diagnóstico cognitivo, la correlación que tiene la cognición, la conducta y la emoción con lo neurofuncional, porque nosotros estamos, insisto, estudiando el cerebro, y finalmente el diagnóstico ecológico, que implica cómo todos estos datos acerca de los puntajes, de las funciones, de cómo funcionan estas áreas en conjunto, en sincronía, cómo se relaciona con nuestros datos, de imagen, con nuestros datos neurofisiológicos y cómo eso impacta en la conducta del paciente. Y cómo, teniendo toda esa información, ¿qué le podemos ofrecer? Que es en realidad el diagnóstico ecológico. Nosotros, insisto, no tomamos decisiones por feeling, no tomamos decisiones a la ligera. Nosotros tenemos criterios psicométricos de la normalidad, de la ejecución en los pacientes. Es nuestra obligación conocer los baremos, por eso el desarrollo los puntajes de los estándares en la población y el trabajo tan importante que ha hecho el doctor
Arango Lasprilla, investigador en España, para hacer datos normativos en Latinoamérica es importantísimo, porque nosotros tenemos la obligación de saber cómo se comporta la población normal. Nuestro criterio psicométrico también debe tener una correlación con el criterio funcional de anormalidad, es decir, puede ser que mi paciente tenga puntajes bajos en una prueba, pero eso no le dificulta hacer sus actividades de la vida cotidiana, ¿no? Nosotros tenemos que tener un criterio funcional, es decir, cómo el paciente se desarrolla en distintas áreas comportamentales de su vida. Esto es especialmente importante en las demencias y ahora que hemos estado evaluando tantos pacientes acá, en los pacientes con esquizofrenia. Nuestro criterio diagnóstico debe tener congruencia. El criterio psicométrico y el criterio funcional deben de tener congruencia y se espera que en la descripción de nuestro reporte los defectos cognitivos interfieran en el funcionamiento y nosotros lo podamos describir de esa manera. ¿Esto por qué es importante? Porque un solo puntaje anormal no es suficiente para hacer un diagnóstico. Es decir, por eso no nos podemos quedar solamente en la aplicación de pruebas. Es importante conocer las rutas de evaluación, pero también es importante conocer cómo eso impacta en la conducta. Si a todos aquí, incluso a Héctor o a mí o a René, nos hicieran una serie de evaluaciones cognitivas, podríamos diferir mucho en los puntajes y algunos nos van a salir más bajitos que otros porque todos tenemos diferentes fortalezas y debilidades, pero aquí lo importante sería saber si de las evaluaciones que nos hacen así, cuáles esos puntajes son consistentes a lo largo de las pruebas, cuáles de esos ya realmente llegan a impactar en la funcionalidad de cada uno de nosotros y qué herramientas nosotros hemos tenido para compensar algunas de nuestras deficiencias, ¿no? Nosotros hacemos síndromes neuropsicológicos que podemos identificar afasias, alexias, agrafias, acalculias, agnosias, apraxias, amnesia, síndrome disejecutivo y demás, ¿no? También lo podemos hacer relacionado con su correlación anatómica, como síndrome dorsolateral, singular, orbitofrontal, que son principalmente disfunciones ejecutivas. Ya tenemos la evaluación, ya tenemos el diagnóstico, todo está basado en evidencia, tenemos un bonito reporte donde están los puntajes, donde está descrita la conducta del paciente, cómo se relacionan, qué impacto tiene en su vida cotidiana y qué sigue, ¿no? Insisto, en nuestro servicio de rehabilitación estamos muy interesados en saber qué es lo que podemos hacer por nuestro paciente y aquí les voy a citar a nuestra gran maestra de la rehabilitación neuropsicológica, Bárbara Wilson, en donde en realidad la rehabilitación neuropsicológica se ocupa de mejorar los déficits cognitivos, sociales y emocionales causados por el daño o la disfunción cerebral. Al igual que todos los tipos de rehabilitación, nuestros objetivos es permitir que las personas con alteraciones alcancen un nivel óptimo de bienestar, que se reduzca el impacto en sus problemas de la vida cotidiana y ayudarles a volver a los entornos más adecuados para los pacientes. Esa es la finalidad de todo lo que nosotros hacemos aquí. Para hacer rehabilitación en neuropsicología, nosotros echamos mano de distintas teorías, metodologías científicas, y todo debe tener una relevancia clínica. Podemos tener diferentes aproximaciones a la rehabilitación en pacientes en psiquiatría, desde la modificación ambiental, el uso de nuevas tecnologías, nuevos aprendizajes y la aproximación que incluya los aspectos emocionales, sociales, conductuales y cognitivos de nuestros pacientes. ¿Cómo determinamos el uso de las estrategias? Es decir, ¿cómo es que nosotros sabemos qué es lo que le podemos ofrecer? ¿Cómo realizamos un plan de acción para nuestros pacientes? Tenemos que conocer el tipo de patología, el grado de severidad que nos los va a dar nuestra evaluación, la edad de la persona, la escolaridad, los recursos económicos, que era un poco lo que yo les decía. O sea, no se trata solamente de decirle, bueno, acá este es su programa y si usted no lo puede hacer, pues qué pena, ¿no? Nosotros nos tenemos que adecuar a las condiciones de nuestros pacientes, porque nosotros rehabilitamos personas, no rehabilitamos funciones. Esto funciona sí y solo sí hacemos un profundo trabajo de psicoeducación con los pacientes, con los familiares, presentamos de manera clara y objetiva los beneficios y las limitaciones de las herramientas que tenemos y entrenamos en el uso de la herramienta apropiada.
uno de nuestros proyectos actualmente en el servicio de rehabilitación es hacer una comparación de los elementos psicoeducativos tradicionales con material ideográfico y un entrenamiento en metacognición para pacientes con esquizofrenia. Nosotros queremos evidencia para saber cuál de estas intervenciones funciona mejor en nuestra población y qué tan accesible es eso. Entonces, junto con otras personas aquí en el instituto también estamos desarrollando programas para diferentes tipos de pacientes, trastorno límite de personalidad, para pacientes con autismo. Entonces, yo quisiera hacer una invitación a todos mis colegas psicólogos para que se interesen en el estudio del campo de la salud mental, porque es un campo relativamente nuevo para nosotros, que hemos explorado poco acá en México y que siempre es útil en el trabajo interdisciplinario. Finalmente, quisiera hacer la invitación al curso que vamos a llevar a cabo del 6 al 8 de mayo acá en el Nacional de Psiquiatría. Tenemos este cartel que es sobre nuestro curso, insisto, del 6 al 8, y acá les dejo mi nombre y mi correo en caso de que ustedes tuvieran alguna duda, pregunta o quisieran contactarme para